sea R la región ubicada en el primer cuadrante y limitada por el eje X. Y además tenemos esta función f de x que es igual a 2 menos valor absoluto de x menos 2. Entonces, el volumen que se obtiene al rotar la región R alrededor del eje Y es ¿cuánto? Muy bien. Entonces tenemos un problema sobre volúmenes de sólidos de revolución, en el cual nos están dando la generatriz implícitamente como una función. Entonces, para poder graficar el volumen del sólido, necesitaremos obtener la generatriz. Y en este caso, para poder obtener esa generatriz, lo que vamos a necesitar será graficar esa función. ¿De acuerdo? Entonces, paso 1. Gráfica de la función, que será en este caso lo que representará la generatriz de ese sólido de revolución. Entonces, veamos, técnicas de graficación. Vamos con la gráfica. Entonces, paso 1. Recuerden cómo es esto. Siempre hay que ir graficando desde la función más sencilla. Entonces empezamos con la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene esta gráfica. Bien, vamos con el paso 2. Vamos a ir modificando nuestra función. Entonces, ahora en el paso 2, vamos a graficar. Tenemos la función valor absoluto y le restamos 2 a la x. Cuando restamos 2 a la x, se produce un desplazamiento hacia el lado derecho. Entonces, si aquí estaba en el valor x igual a 0, acá estaré en el valor x igual a 2. Desplazamiento hacia el lado derecho. Bien. Ahora, recuerda que cuando el desplazamiento afecta solo a la x, el desplazamiento es en el eje de las x. Bueno, aquí hay un corte, pero no lo voy a sacar, no me interesa todavía. Vamos con el paso 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacerle a la función? Me dicen que tengo que... Aquí hay un menos. Ojo a eso. Entonces voy a tener que multiplicar a todo lo que está en el valor absoluto por un menos. Bien. Y recuerden que cuando el menos afecta a toda la función, en este caso no está afectando solo a x, está afectando a toda la función valor absoluto, se produce una reflexión con respecto al eje de las x. Entonces se producirá la reflexión con respecto al eje de las x. El 2 queda aquí, pero la función se refleja para abajo. Bien, vamos con el paso 4. El paso 4 me dice que tengo la función que ya tenía y tengo que sumarle 2. Recuerden que cuando se suma 2 me desplazo 2 unidades para arriba. Cuando se le suma 2 a toda la función, porque esta es toda la función, el desplazamiento es hacia arriba. Acá también ocurría que se multiplicaba el menos, pero el menos multiplicaba no a x, sino a toda la función. Entonces, como multiplica toda la función, se produce la reflexión con respecto al eje de las x. Acá, en cambio, como el desplazamiento afecta no a x simplemente, sino a toda la función, a menos x menos 2, se produce ¿qué cosa? El desplazamiento 2 unidades hacia arriba. Entonces, si aquí yo estaba en el punto x igual a 2 y estaba en el punto y igual a 0, ahora estaré en el punto x igual a 2, y igual a 2. Bien, entonces esa sería hasta ahora la gráfica. Recuerden que el problema me dijo que necesitaba la región del primer cuadrante. Entonces el primer cuadrante es solo el que está aquí. Todo lo que esté después de eso, abajo, arriba, al lado de eso, ya no me va a servir. O sea, solo me quedo en el primer cuadrante. Bien, ahora déjenme graficar esta figurita que me salió por acá. Entonces tenemos el plano XY, sigo también con el plano cartesiano. Tengo entonces 2 en X y 2 en Y. Ahora necesito hacer algo más. Entonces, hasta aquí técnicas de graficación de funciones. Ya no me sirve más esto. Ojo, hay que saber graficar muy bien muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito saber cuáles son los cortes con el eje de las X. Para eso, tomo la función que me están dando, o mejor dicho, la función que representa esta gráfica. Esta gráfica representa la función que me daban al inicio, ¿verdad? Porque la grafiqué. Solo que restringí, como decir, el dominio. Sin embargo, no me importa.
Lo que quiero obtener es los cortes con el eje de las X. Para obtener los cortes con el eje de las X, recuerden que siempre hay que igualar Y igual a 0. Recuerden que la función f de x es lo mismo que decir y igual a 2 menos valor absoluto de x menos 2. Entonces, para obtener los cortes con x, simplemente pongo que y es igual a 0. Y esa siempre sería la condición. ¿Bien? Vale. Entonces, continuamos. Si y es igual a 0, tendré 2 menos valor absoluto de x menos 2. Entonces, este 2 lo puedo pasar al otro lado con su signo cambiado. Y me queda menos 2 igual a menos valor absoluto de x menos 2. Podría multiplicar todo por menos 1 y de ese modo serían los signos. Por ende me queda, voy a cambiar el orden. X menos 2 igual a 2. Es lo mismo. Y aquí aplicar la definición del valor absoluto. Dos tramos. X menos 2 es igual a 2 o X menos 2 es igual a menos 2. Por definición de valor absoluto. Entonces tendré X es igual a 2 más 2. O X es igual a menos 2 y este menos 2 pasa al otro lado con el signo cambiado. Entonces X es igual a 2 más 2, 4. O X es igual a menos 2 más 2, 0. Entonces los cortes con el eje de las X se producen aquí. Déjenme marcar lo que ya tenía aquí. Este era el primer punto. Y aquí entonces corto en X igual a 0 y corto en X igual a 4. Esos serían los puntos de corte, que representan los límites de la generatriz. Bien, continuamos entonces. Ahora sí, ¿qué es lo que va a ocurrir en este momento? Observen. Lo que va a ocurrir es que el programa me dice que esa gráfica va a producir una rotación con respecto al eje de las Y, ¿verdad? Esta va a ser la rotación. Entonces, recuerden que cuando ocurre una rotación, la gráfica que ustedes tienen aquí en el lado derecho representa un área. Toda esa gráfica tiene un área, ¿verdad? Recuerden eso. Entonces, lo que ustedes siempre van a hacer aquí es copiar la misma generatriz en un modo simétrico respecto al eje de rotación. En este caso, el eje de rotación, ¿cuál sería? Sería x igual a 0, o lo mismo decir el eje y, ¿ya? Entonces, simétricamente van a copiar esa generatriz acá, y entonces, como podemos ver, tiene un punto máximo en menos 2. Acá lo tienen 2, acá simétricamente lo tendrá en menos 2. Voy a hacer un poco más larga esta línea. Entonces, cuando esto rote, esa área se va a copiar acá en un modo, como les dije, idéntico. O también se le puede llamar un modo simétrico. Entonces, esa área se copia acá, pero ya no se llena el área. El área solo se la deja llena acá, donde estaba el área original. Esto es como decir un reflejo simplemente del área. ¿De acuerdo? Entonces acá, cortará en ¿dónde? Menos 4. Bien. Ahora, como pueden ver, ahí ya está formada la figura. Aquí el siguiente paso es graficar esta parte de aquí. Siempre lo van a hacer de este modo. Observen. Siempre tienen que crear una especie de figura en 3 dimensiones, uniendo todo lo que tienen. ¿De acuerdo? Ahora, esa figura que se formó yo la voy a extraer y la voy a graficar acá. Observen, está un poco complicada de graficar. Forma esto. Está complicadita la gráfica. Bueno, más o menos sería algo así, porque la verdad es difícil graficar aquí en la pizarra. A ver, tengo esto. Tengo esto. Como pueden observar, la gráfica, aquí está el área, y acá está el reflejo del área, y aquí se forma todo un volumen. Observen, miren lo que yo tengo en esta gráfica. En la parte más grande tengo esto. Y dentro de esta gráfica tengo otra cosa.
tengo este. Si se dan cuenta, la gráfica que yo tengo dibujada en color rojo representa lo que se conoce como un cono truncado. Un cono que no está completo, sino que en la parte superior le han cortado un pedazo. Mientras que la parte negra sí es un cono completo, solo que está volteado. ¿Se dan cuenta? Es un cono completo que está volteado. Es este conito de aquí, pero al revés. ¿Sí lo ven? Está volteado. Entonces, ¿cómo voy a obtener el volumen de esta figura que se generó? Es muy sencillo. Para obtener el volumen total, voy a tener simplemente que calcular el volumen del cono truncado, y a ese volumen le voy a tener que restar el volumen de ese cono pequeño. ¿Y por qué hago eso? Recuerden que al rotar la figura, el área es como si se reflejara aquí. Lo único que se refleja simplemente es esa área. Sin embargo, aquí queda todo un agujero. O sea, es un volumen que no existe. Yo no necesito ese volumen porque no me sirve, no está ahí. Entonces, al volumen que se generó, que está formado por el área y su reflejo, forma un cono truncado, tengo que restarle este conito, este volumen de este cono, porque no se está reflejando ningún área, no está rotando ningún área en ese sector. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Vamos con la primera parte. Vamos a obtener el volumen del cono truncado. ¿Cuál es la fórmula para el volumen del cono truncado? Es 1/3 de 1/3 de pi radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado más el producto de los radios por la altura. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Tenemos 1/3 de pi que permanece invariado. Radio mayor. ¿Cuál sería el radio mayor de este cono truncado? La distancia que va desde el origen, desde el eje de rotación, hasta este punto de aquí. Sería el radio. 0 hasta 4. 4 al cuadrado más esta distancia que va desde aquí hasta acá sería 2 al cuadrado más el producto de los radios, 4 por 2. Y todo eso por la altura del cono. ¿Cuánto es la altura del cono? La altura va desde 0 hasta 2. 1/3 de pi. 4 por 4 16, más 2 por 2 4, más 4 por 2 8, y todo eso multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Entonces, pi por 1/3 es pi tercios por. Y aquí está lo feo, pues sumar esto. 16 más 4, 20. Más 8, 28 por 2. Entonces esto sería 28 por 2. 16, llevo una. Me queda 56 pi tercios. No sé si se podrá dividir 56 entre 3. No tengo la menor idea. Creo que no. Déjenme ver. No, creo que no. No se puede. Entonces dejémoslo simplemente así. Me sale 56 pi tercios. Esto sería entonces 56 pi tercios. Ahora vamos a sacar el volumen del cono pequeño. El volumen de un cono pequeño es igual a 1/3 de pi radio al cuadrado por altura. Entonces, el cono pequeño simplemente tiene un radio. 1/3 pi, el radio del cono pequeño simplemente es 2. Al cuadrado de una vez ponemos 4. Y la altura también coincide con la altura del cono truncado, es 2. Me queda 4 por 2, 8 tercios pi. También se le dice 8 pi tercios. Entonces, todo esto es igual a 8 pi tercios. Recordemos que los volúmenes son unidades cúbicas. Entonces, para obtener el volumen total, simplemente, como dije, tengo que restar los dos volúmenes. Entonces,
56 pi tercios menos 8 pi tercios, me quedará todo en unidades cúbicas, es igual a ¿cuánto? Piensen. Vamos, una resta fácil. 56 menos 8. 48, ¿verdad? Me parece, o no, estoy equivocado. Ven ver. 48 más 10, 58. 48 más 8, 56. Sí, estoy bien. Ya hasta las sumas me hacen bola. 48 pi tercios. Unidades cúbicas. Y ahora veamos si 48 se lo puede dividir entre 3. Entonces bajo el 8, 18 entre 3, 6 por 3, sí, entonces 48 entre 3 es lo mismo que decir 16, simplemente 48 entre 3 es 16 y el pi queda igual, como si hubiera simplificado. Entonces me queda como resultado 16 pi unidades cúbicas. Y 16 pi unidades cúbicas representaría el resultado. Mejor dicho, el volumen de ese sólido de revolución que se generó al rotar esa función alrededor del eje Y, lo que nos generó una figura regular, que era un cono truncado al cual se le restaba el volumen de ese cono pequeño que estaba dentro del mismo. Y esto sería la respuesta a este problema sobre volúmenes de sólidos de revolución, correspondiente al capítulo de geometría en el espacio.